Tercera parte. Los causantes secretos de otras enfermedades misteriosas. Capítulo 15. Síndrome premenstrual y menopausia. Durante casi toda la historia, las mujeres han visto la menopausia con buenos ojos. Aunque les recordaba que se estaban haciendo mayores, ponía fin de una forma suave e indolora a las dificultades e inconvenientes del síndrome premenstrual, SPM, y de la menstruación. Con frecuencia daba lugar a un aumento de la libido y permitía la práctica del sexo sin tener que preocuparse por un posible embarazo accidental. Las mujeres del pasado no recurrían a los médicos para que las ayudaran a superar la menopausia, porque no experimentaban problemas físicos notables ni ningún otro tipo de síntomas. Casi siempre se sentían mejor durante la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Era una parte normal de la vida que no requería más que la aceptación. La literatura médica escrita en el siglo XIX rara vez menciona la menopausia. Cuando lo hace, casi nunca se refiere a ella como sintomática o como algo problemático que requiriera atención médica. Los sofocos y las palpitaciones cardíacas eran prácticamente inexistentes. Pero hacia 1950 todo cambió. Las mujeres nacidas a partir de 1900 fueron las primeras en experimentar, al llegar a cierta edad, sudores nocturnos, sofocos, fatiga, ataques de pánico, ansiedad, caída del cabello y dolor articular. A mediados del siglo XX, oleadas de mujeres con edades comprendidas entre los 40 y los 55 años empezaron a acudir a sus médicos con estos síntomas, y los médicos no supieron qué pensar. Y así fue como nació una enfermedad misteriosa y la confusión de un trastorno autoinmune. Los profesionales médicos jamás se habían sentido tan desconcertados. Los médicos remitieron la epidemia a las empresas farmacéuticas y, al principio, todos estuvieron de acuerdo en que aquello estaba solo en la mente de las mujeres. Era simplemente un síndrome de mujeres locas. Tenían que estar inventando sus síntomas porque, de lo contrario, resultaban completamente ilógicos. Aquellas quejas no eran más que una llamada de atención, una señal de que estaban aburridas. Por eso se les aconsejó que buscaran algo en lo que distraer la mente. Sin embargo, durante los años 50, el número de mujeres que experimentaban trastornos de memoria, dificultades de concentración, desánimo, aumento de peso, mareos y demás siguió creciendo. Las empresas farmacéuticas y los médicos volvieron a reunirse y decidieron que lo único que todas estas mujeres tenían en común era la edad. Los médicos decidieron que la causa tenía que ser las hormonas, aunque había también hombres que experimentaban los mismos síntomas. Muchos hombres sufrían sofocos, pero se consideraban sencillamente sudores del trabajo, aunque el hombre no estuviera trabajando en el momento en que sufría el sofoco, o sudor nervioso. Además, los hombres estaban presentando también otros síntomas propios de la menopausia: depresión, aumento de la cintura y olvidos, por mencionar solo unos pocos. Pero no resultaba algo novedoso, porque era una época en la que se enseñaba a los hombres a ser estoicos. La responsabilidad de tener que ganarse el pan tenía mucho peso y, por miedo a perder el trabajo, ocultaban sus problemas físicos privados. Enseguida, una empresa farmacéutica se propuso explotar y capitalizar a las mujeres con el falso descubrimiento de los trastornos hormonales femeninos. A finales de los años 50, se extendió la noticia de que las mujeres debían estar sufriendo deficiencias hormonales. A medida que aumentaba la popularidad de este problema de las mujeres, aumentaba también la presión sobre los hombres para mantener en silencio sus síntomas paralelos. Hasta llegar a este punto, las mujeres habían tenido que afrontar muchas dificultades. Habían estado oprimidas y se les había enseñado a reprimir sus emociones, y es muy reciente su derecho a votar, a contar como seres humanos. A mediados del siglo XX todavía tenían la sensación de que necesitaban luchar para ser escuchadas. Resulta fácil aprovecharse de las mujeres haciéndolas sentir que se las escucha. Los médicos estaban desconcertados con aquellos síntomas misteriosos, pero, al menos, al fin creían a las mujeres. Por eso, aunque la medicina estaba buscando las respuestas en la dirección equivocada, sus teorías fueron muy celebradas, porque daban un nombre a los problemas de salud de las mujeres. Fue un esfuerzo bien intencionado por parte de los médicos. Hoy en día los doctores siguen basándose en este concepto hormonal equivocado. Son innumerables las mujeres a las que se les dice que su sufrimiento es consecuencia de un desequilibrio hormonal o de la menopausia. Pero no es así. La menopausia está del lado de las mujeres. Lo creas o no, el proceso del envejecimiento se ralentiza después de ella. Pero eso no es lo que se cree comúnmente.
Las mujeres consideran la menopausia como el principio del envejecimiento y de los problemas de salud relacionados con la edad, cuando en realidad es todo lo contrario. El envejecimiento más rápido de las mujeres se produce entre la pubertad y la menopausia. Piensa en lo rápido que empieza a desarrollarse el cuerpo de una niña después de su primer ciclo menstrual. Esto se debe a que las hormonas reproductoras son sustancias esteroides que aceleran el proceso de envejecimiento. Al reducir los niveles de estrógenos y progesterona, la menopausia protege también a las mujeres contra cánceres, virus y bacterias, pues todos ellos son atraídos por las hormonas reproductoras y se alimentan de ellas. Y esta es la verdad acerca de la osteoporosis. No es cierto que llegar a la posmenopausia haga a la mujer más vulnerable a la porosidad ósea. Lo que sucede es que la osteoporosis tarda décadas en desarrollarse, por lo que aparece cuando la mujer alcanza una cierta edad. Las comunidades médicas confunden esta coincidencia con una causalidad y afirman que los niveles reducidos de estrógenos en el cuerpo de una mujer contribuyen a la pérdida de masa ósea. Lo cierto es que son las hormonas reproductoras las que favorecen la osteoporosis, porque son esteroides, y los esteroides disuelven el tejido óseo. Cuando se combinan con infecciones de patógenos como el virus de Epstein-Barr, con deficiencias nutricionales y con la falta de ejercicio, el estrógeno y la progesterona pueden hacer que la mujer desarrolle osteoporosis. Mucho antes de la menopausia. Con esto no queremos decir que las hormonas reproductoras sean malas. Son la razón de que las mujeres puedan engendrar niños. Sin ellas, la vida humana no podría continuar. Sin embargo, el cuerpo conoce sus límites. Está dispuesto a pagar el precio de la capacidad de crear vida siempre y cuando limite la gestación a la época que media entre la pubertad y la menopausia, y lo hace porque quiere mantener segura a la mujer. Se dice a las mujeres que las hormonas reproductoras son la fuente de la juventud. Lo paradójico del asunto es que la juventud no estaba en los 20, en los 30 ni en los 40 años. La verdadera juventud tuvo lugar antes de la pubertad. Alcanzar la menopausia es una forma de volver a conectarse con aquella época. La menopausia pone fin al ciclo reproductor, y al desgaste que éste supone para el organismo, y disminuye los niveles de hormonas reproductoras. Es la forma natural que tiene el cuerpo para ralentizar el envejecimiento y permitirte vivir una vida larga y saludable. La menopausia y la vida tras la menopausia no son algo que deba asustarnos. La menopausia en sí no tiene por qué ser un proceso físico complicado, y la gran cantidad de mujeres jóvenes que han empezado a experimentar síntomas categorizados como hormonales no están atravesando aún el comienzo de la menopausia. Los factores que están en juego son muy distintos, y existen unas formas muy potentes de afrontarlos. Es posible recuperar una vida sana y aceptar todas sus etapas. Lo que realmente se escondía tras la primera oleada de síntomas de la menopausia. Esto fue lo que sucedió realmente. Cuando, en los años 50, las mujeres empezaron a presentar los síntomas que los médicos y las empresas farmacéuticas atribuyeron al cambio de vida, estos estaban pasando por alto otros 3 factores que todas tenían en común. El primero era vírico. Todas estas mujeres habían nacido a principios del siglo XX, justo en el momento en que el virus de Epstein-Barr, B, y otros virus estaban empezando a anidar entre la población. El bebé entra en una mujer cuando ésta es joven, y luego pasa décadas creciendo hasta que llega el momento en que está listo para darse a conocer en forma de enfermedad inflamatoria. Lo que sucedió fue que las mujeres afectadas por las primeras cepas no agresivas del B tenían 40 o 50 años cuando terminó el período de incubación vírica y empezaron a mostrar síntomas. Al mismo tiempo, la inflamación del tiroides empezó a afectar a un gran número de mujeres. Si deseas más información sobre este tema, consulta el capítulo 6, hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto. Por tanto, la mujer que nació en 1905 y contrajo este nuevo virus de Epstein-Barr siendo pequeña, en 1950 tenía 45 años y formaba parte de la primera generación que estaba empezando a experimentar los síntomas de esta infección vírica epidémica. Fue solo una coincidencia que estos síntomas aparecieran durante la perimenopausia o la menopausia. Sin embargo, lo más probable es que le dijeran que la razón de los sofocos, los sudores nocturnos y la fatiga era hormonal. Si la inflamación vírica se presentaba antes o después, le dirían que era debida a la perimenopausia o a la posmenopausia. El segundo rasgo en común de las mujeres a las que se les diagnosticaron problemas con la menopausia en los años 50 fue la exposición a la radiación.
Como consecuencia de una metedura de pata histórica colosal conocida como el fluoroscopio para medir el calzado, un error que se ha ocultado bajo la alfombra, las mujeres de aquella época estuvieron expuestas a la mayor cantidad de radiación de la historia. Habrían estado más seguras si hubieran vivido en el límite de la zona de evacuación de Chernóbil en 1986. Con la invención del fluoroscopio, entre los años 20 y 50 causó furor acudir a las zapaterías para introducir las piernas y los pies en aquella caja de rayos X. La idea era que los rayos X permitieran a los vendedores comprender la estructura ósea de los pies de sus clientas para así ofrecerles el zapato de tacón de aguja que mejor se ajustara a ella. Sin embargo, se trataba de una radiación que nadie examinaba ni regulaba y no había ningún médico en la tienda. Estaba solo el vendedor de zapatos que apretaba un botón mortífero a su antojo. Y esto se repetía en cada visita a la zapatería, una y otra vez. Muchas mujeres se dedicaban a probarse zapatos como terapia y acudían cada 15 días a la zapatería. Con ello, recibieron unos 800 tratamientos de radiación a lo largo de su vida, lo que supuso un grave envenenamiento por radiación para millones de mujeres. Hacia finales de los años 50 y principios de los 60, el fluoroscopio fue silenciosamente retirado de las zapaterías, como si jamás hubiese estado allí. La medicina moderna estaba empezando a darse cuenta de que la radiación es peligrosa, y estoy seguro de que hubo alguien en la trastienda que vio la conexión entre los problemas de salud sin precedentes que estaban sufriendo las mujeres y su exposición repetida durante décadas a la radiación, porque era evidente que decenas de miles de mujeres estaban sufriendo amputaciones de pies y piernas por culpa del cáncer. Sin embargo, en lugar de señalar como culpable a la radiación, los comités de expertos eligieron a la menopausia, a pesar incluso de que para las madres, abuelas y bisabuelas de esas mismas mujeres, la menopausia había sido siempre una transición sin sobresaltos. Al mismo tiempo se estaba produciendo un tercer desencadenante de los problemas de salud: el auge del DDT. En los años 40, el DDT se utilizaba en todas partes. Se pulverizaba en las cosechas, en los parques, y los niños incluso se divertían enjabonándose con la espuma que soltaban los camiones que fumigaban los suburbios. Los vendedores de DDT llamaban a todas las casas y vendían latas de insecticida para las macetas y los jardines. Para demostrar su seguridad, llegaban incluso a rociar una manzana con DDT, asegurando que era un suplemento nutritivo. En 1950, el uso del DDT alcanzó su momento álgido, y el sistema nervioso central y el hígado de innumerables mujeres estaban ya saturados de esta toxina. Resulta increíble pensar que semejante riesgo se pasara por alto durante tanto tiempo. Si no hubiera sido por el libro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, publicado en 1962, que centró la atención en los peligros de los pesticidas químicos y, con el tiempo, dio lugar a la prohibición del DDT y a la fundación de la Agencia de Protección Medioambiental, el mundo habría seguido ignorando los daños que estaban provocando. De hecho, muchos críticos atacaron a Carson llamándola histérica, exactamente el mismo término que se utilizaba en aquella época para las mujeres que sufrían los síntomas misteriosos. Por cierto, no es casualidad que, cuando el público se hizo consciente de los inconvenientes del DDT y propinó un varapalo a las grandes empresas químicas que lo fabricaban, empezara a surgir y a dominar una industria nueva: el tratamiento hormonal. Mientras tanto, la menopausia se había convertido en la cabeza de turco de docenas de síntomas, que en realidad estaban producidos por otras causas diferentes. Entre los síntomas mal atribuidos a la menopausia están los sudores nocturnos, los sofocos, la fatiga, el mareo, el aumento de peso, los problemas digestivos, la hinchazón, la incontinencia, el dolor de cabeza, el desánimo, la irritabilidad, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las palpitaciones cardíacas, las dificultades para concentrarse, los trastornos de la memoria, el insomnio y otros problemas del sueño, la sequedad vaginal, la sensibilidad mamaria, el dolor articular, el hormigueo, la caída del cabello, la piel reseca o agrietada y las uñas resecas o quebradizas. No debería haber resultado lógico para nadie que un proceso sano y natural de la vida provocara estos problemas, sobre todo porque anteriormente jamás los había provocado. Pero, bueno, ¿para qué molestarse en tener en cuenta 30 años de exposición intensa y no regulada a la radiación, al DDT y a los patógenos víricos?
Cuando las mujeres empezaron a experimentar lo que realmente eran trastornos autoinmunes o víricos, enfermedades como el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, la fatiga adrenal, el hipotiroidismo, otras manifestaciones del virus de Epstein-Barr, lupus, toxicidad por metales pesados, disfunción hepática y deficiencia nutricional, todos ellos desencadenados por la exposición a los virus, la radiación y las toxinas del DDT de la era moderna, las comunidades médicas no fueron capaces de detectar las razones auténticas, y normalmente siguen sin tener en cuenta estos factores. La apreciación de que todos los males eran imaginarios, unida a la reacción de las mujeres contra esta falta de diagnóstico, porque, para entonces, ya estaba aumentando la fuerza de las mujeres, propiciaron el argumento hormonal como la forma perfecta de acallarlas. Para los médicos era más fácil decir, es un problema de hormonas que admitir, no tengo ni idea de lo que le está sucediendo. Antes de 1950, la opinión de los médicos no se consideraba un argumento definitivo y sin vuelta de hoja. A partir de esa fecha, sin embargo, la medicina moderna se hizo con el control de la sociedad. Por primera vez en la historia, el médico fue considerado un dios. La verdad acerca de la terapia hormonal sustitutiva. Las empresas farmacéuticas estimularon activamente la tendencia hormonal cuando se dieron cuenta de que podían ganar miles de millones demonizando la menopausia y creando fármacos para curarla. A principios de los años 60 se lanzó una gran campaña promocional que afirmaba que la carencia de estrógenos era la causante de la mayoría de los problemas que sufrían las mujeres antes, durante y después de la menopausia. Las ventas de productos que prometían sustituir a los estrógenos de los que supuestamente se carecía, lo que se denominó terapia hormonal sustitutiva, THS, se dispararon. Lo cierto es que la THS llevaba algún tiempo investigándose. Cuando los médicos empezaron a diagnosticar problemas hormonales a las mujeres, las empresas farmacéuticas se encontraron de repente con una aplicación práctica para sus experimentos de laboratorio sobre los esteroides. Por eso enviaron a las pacientes el mensaje: hemos visto tu dolor y por eso hemos desarrollado este tratamiento revolucionario para ti. En realidad, lo único que estaban haciendo era aprovechar la ocasión para poder lanzar los productos que ya habían estado desarrollando y que no tenían ninguna aplicación práctica hasta ese momento. Sin embargo, las THS no obtuvieron resultados positivos casi nunca. En algún que otro caso, minimizaban algunos de los síntomas. Sin embargo, lo conseguían no porque estuvieran corrigiendo realmente un desequilibrio en el organismo, sino por su acción esteroidea, es decir, impidiendo la respuesta inmunitaria ante la inflamación vírica, las deficiencias nutricionales y la exposición a toxinas como el DDT. En otras palabras, la THS jamás consiguió mejorar la salud de nadie. Por el contrario, en algunas ocasiones ocultó enfermedades al impedir que el sistema inmunitario reaccionara y las combatiera. Por eso, si bien en algunos casos proporciona un alivio de los síntomas, también permite que los cánceres, virus, bacterias y demás patógenos sigan atacando los organismos de las mujeres y envejeciéndolas rápidamente sin que ellas lo sepan, al menos hasta que el daño es tan grave que ya no es posible seguir ocultándolo. De pronto, los médicos empezaron a observar un aumento de casos de cáncer e ictus entre mujeres que tomaban la THS. No era más que un atisbo de los problemas reales que estaba provocando la terapia hormonal sustitutiva, pero fue suficiente para llamar la atención. Cuando se publicó la noticia, las ventas cayeron durante un tiempo. Muy pronto, otra campaña promocional afirmó que habían solucionado el problema gracias a un ajuste de los productos y la THS volvió a hacerse popular. Entonces, en 2002, un ingente estudio clínico denominado Iniciativa para la Salud de la Mujer, que duró más de 10 años y en el que participaron más de 160.000 mujeres posmenopáusicas, observó algunos de los problemas que estaba provocando la THS y llegó a la conclusión de que esta terapia aumentaba considerablemente el riesgo de sufrir cáncer de mama, infartos e ictus 2. Es decir, la terapia hormonal sustitutiva aceleraba rápidamente el proceso de envejecimiento. Una vez más, las ventas de THS cayeron en picado. Cuando los descubrimientos científicos revelaron los peligros de la THS, las autoridades tenían que haberla prohibido. Los investigadores deberían haberse sentido impulsados a analizar lo que se escondía realmente tras los síntomas misteriosos que presentaban las mujeres, y haberse puesto en el camino de descubrir que las hormonas jamás fueron el problema real. Sin embargo, apareció otra estrategia: la terapia hormonal sustitutiva bioidéntica, THSB. La THSB es más segura que los fármacos que se utilizaban en la THS. ¿Cuánto más segura? Nadie lo sabe.
Todos los médicos son suficientemente inteligentes como para saber que, hoy por hoy, la THSB está aún en fase experimental. Está en el comienzo de un período de 30 años de ensayo y error, como también lo estuvo la THS en su momento. Las tendencias en la atención sanitaria tienen tanta fuerza que, en ocasiones, no existe modo de detenerlas. Para los médicos, seguirlas puede ser algo así como seguir al flautista de Hamelin, es decir, hacer lo que consideran mejor para mantener la paz con sus colegas, proteger su medio de ganarse la vida y dar esperanza a los pacientes que buscan respuesta a sus enfermedades. Un equilibrio complicado. Para las mujeres, inmersas en una sociedad que antepone la juventud a la sabiduría, la atracción de cualquier píldora o crema de moda que afirme ser la fuente de la juventud es muy fuerte. Ni siquiera la revelación de la verdad va a detener esta tendencia hormonal. Por muy razonable o seductor que sea el lenguaje utilizado para promover la THSB, el principio básico es el mismo. La menopausia es una parte natural de la vida que no es necesario curar. No merece la pena correr riesgos con algo muy peligroso que ya ha provocado daños tremendos en el pasado. Dicho esto, si te ofrecen elegir entre la THS y la THSB y quieres probar una de ellas, te sugiero que elijas una THSB de fórmula magistral. Asegúrate de que el médico que te la receta sea muy competente y versado en salud holística, que pueda regular y equilibrar las dosificaciones con conocimiento y precisión, y que también considere la THSB como una especie de tirita temporal y no como una solución indefinida. Otra opción es buscar un herborista que te suministre hierbas enteras para equilibrar las hormonas. Hay mujeres que utilizan la THS y a las que esta terapia no aporta ningún alivio, y hay mujeres que utilizan la THSB y que tampoco consiguen alivio. Durante 25 años he visto a mujeres que han utilizado los dos tipos de terapias y que no han obtenido ningún resultado, nada más que un envejecimiento acelerado, a pesar de todas las afirmaciones de que va a devolverles la juventud, y he visto cientos de médicos frustrados incapaces de conseguir que sus pacientes mejoren con la terapia hormonal. Esto se debe a que ninguna de estas formas trata los problemas de salud subyacentes, erróneamente atribuidos a la menopausia. Cuando las mujeres sienten una mejoría gracias a la terapia hormonal, se debe a que hoy en día ya no se receta nunca por sí sola. Se receta junto con montañas de suplementos y una mejoría en la dieta, y son los suplementos y la nueva dieta lo que las hace sentirse mejor. Las terapias hormonales, como son a base de esteroides, actúan como inmunosupresores. Los síntomas víricos de una paciente, como las palpitaciones cardíacas y los sofocos, que los médicos no identifican como víricos, pueden aliviarse con la THSB y engañar a todo el mundo haciendo creer que la terapia está funcionando. Analicemos la sequedad vaginal, que a veces mejora con la THSB. Es un síntoma de fatiga adrenal, no de perimenopausia o de menopausia. Ese es el motivo de que en ocasiones afecte a mujeres de 20 o 30 años. Los esteroides de la THSB pueden estimular a las glándulas suprarrenales para que produzcan grandes cantidades de adrenalina. Eso es lo que proporciona un alivio temporal a algunas mujeres, y también el riesgo de sufrir trastornos adrenales a largo plazo. De todas formas, sí que pueden producirse desequilibrios hormonales. Sin embargo, los síntomas que los médicos consideran propios de la menopausia no están relacionados con las hormonas reproductoras. Normalmente están relacionados con las hormonas de las glándulas suprarrenales y del tiroides. Los análisis de saliva, de sangre y de orina no son una forma de determinar con precisión si las hormonas de una mujer están equilibradas. Estos métodos analíticos son falibles y a menudo sumamente inexactos. Si el tiroides está produciendo pocas hormonas, es decir, si existe un hipotiroidismo, las suprarrenales producen más hormonas para compensar. La naturaleza destructiva de la superproducción de adrenalina inutiliza la viabilidad y la precisión de los análisis de sangre que miden los niveles de progesterona, estrógeno y testosterona. Las fluctuaciones de temperatura del cuerpo, la hinchazón, el mareo, las sudoraciones nocturnas, las palpitaciones cardíacas, la fatiga y el resto de los trastornos que se enumeraron en la sección anterior, vistos en conjunto, son algo completamente nuevo para las mujeres y aparecieron hace solo 60 años. Las hormonas reproductoras no son las culpables. Se está pasando por alto un problema más generalizado. Con esto no pretendo meterle el dedo en el ojo a nadie, echar leña al fuego ni acusar a médicos bien intencionados de no buscar lo mejor para sus pacientes. Todos buscamos el mismo objetivo: mejorar la salud de las mujeres. Todos queremos que las mujeres se curen de verdad.
Este es el propósito de lo que escribo en este capítulo. Para mí resultaría mucho más fácil repetir las conjeturas y los consejos que circulan por ahí. Pero mi conciencia no me permite hacerlo. Para dormir bien por las noches, tengo que saber que he escuchado al espíritu, que he ofrecido respuestas verdaderas a la gente. Revelar la información contenida en este capítulo me merece la pena si con ello voy a protegerte. Quiero apoyarte en tu salud y ayudarte a evitar las enfermedades crónicas, el cáncer y el ictus tal y como he conseguido hacer por las mujeres durante todos estos años. Quiero que cumplas los 90 o los 100 años. Quiero que seas feliz y libre. Tu vida es algo precioso. Tu alma es algo precioso. Todas las mujeres tienen que saber la verdad acerca de la menopausia. De esta forma pueden analizar todas las opciones y tomar decisiones bien informadas. Porque, si no conoces la verdad, ¿cómo vas a poder juzgar qué es lo mejor para ti? Cuando no se nos ofrecen opciones reales, información y verdad, nos quitan la posibilidad de elegir. Hay un proverbio que dice que siempre podemos elegir, pero eso no es cierto cuando no dispones de todas las posibilidades. Si la verdad está escondida en una cámara acorazada a la que no tienes acceso o está perdida y olvidada, ¿cómo vas a poder tomar la decisión correcta? Los detalles que aporto en este capítulo tienen la finalidad de abrir esta cámara acorazada. Con que una sola persona se identifique con este capítulo y utilice estos secretos que han estado escondidos para las mujeres, y con ello consiga mantenerse segura y protegerse contra la presión de seguir la corriente, al menos habré conseguido que esa persona viva una vida mejor. Comprender la menopausia hoy. La desconexión entre la menopausia y los síntomas, que he descrito en este capítulo, se ha aclarado algo recientemente cuando las enfermedades que afectan hoy en día a las mujeres se han vuelto más agresivas. En lugar de esperar varias décadas para atacar a una mujer cuando tiene 50 o 60 años, algunas cepas víricas y cargas tóxicas están afectando a mujeres de 30 y tantos, 20 y tantos e incluso adolescentes. Si eso hubiera sucedido en los años 40 y principios de los 50, si mujeres de todas las edades hubieran empezado a presentar síntomas misteriosos, quizá los profesionales sanitarios se lo habrían pensado 2 veces antes de echar las culpas a la menopausia. Aunque también es posible que las empresas farmacéuticas y los investigadores hubieran preparado otro potín de ¿por qué siguen los médicos sin establecer la conexión? No son capaces de explicar por qué una chica de 18 años presenta síntomas de perimenopausia, o una de 25, o una de 30. Sin embargo, cada vez son más las jóvenes que los sufren. Están experimentando los mismos trastornos que anteriormente solo afectaban a mujeres de 40 y tantos o 50 y tantos años. Son los síntomas del virus de Epstein-Barr, de los problemas de tiroides, etc., los mismos trastornos que fueron achacados a las hormonas, a la perimenopausia y a la menopausia a principios de los años 50. Pero jamás fueron culpa de la menopausia. La prevalencia de los mismos sufrimientos en mujeres cada vez más jóvenes lo deja claro. Aunque los fluoroscopios para el calzado y el DDT han sido erradicados, las mujeres de hoy en día siguen estando rodeadas de toxinas medioambientales, pesticidas, herbicidas, metales pesados y otros contaminantes de la era tecnológica, además de las viejas toxinas que nos han transmitido las generaciones anteriores y que aún residen en nosotros. Al mismo tiempo, hemos sufrido epidemias de formas nuevas de cánceres, virus, bacterias y otras enfermedades nacidas de los venenos de nuestra era moderna. Sin embargo, la verdad sigue enterrada por el ego, la avaricia, el estatus y la estupidez. Por cierto, que los médicos no recetan THC ni THSV a las muchachas de 18 años. Lo que sí les recetan son píldoras anticonceptivas, que tienen un efecto esteroideo similar y suprimen los síntomas sin combatir la causa. Lo más probable es que, en un futuro, también se recete THS y THSV a las muchachas de 18 años. Ya se están ofreciendo a mujeres de 30 y pocos con fatiga adrenal o trastornos de tiroides que no aparecen en los análisis de sangre. Otro dato importante que debemos conocer es que el médico no puede analizar con precisión los niveles hormonales cuando sufres los síntomas que he descrito anteriormente, porque desestabilizan el organismo. Cuando las suprarrenales funcionan a bajo rendimiento, también falsean los resultados de los análisis hormonales. En estas condiciones, los niveles de estrógenos y progesterona no serán precisos. Millones de mujeres cuyas glándulas suprarrenales no funcionan correctamente están recibiendo unos resultados hormonales inexactos. Cuando se receta la THSV a una mujer y esta empieza a mejorar, parte del crédito se atribuye a la terapia.
Sin embargo, un médico que recomienda la THSB ya tiene una mente abierta y holística, por lo que recomendará también una mejoría en la dieta y abundantes suplementos nutricionales para eliminar las deficiencias alimentarias. El cambio a un estilo de vida más saludable suele ser lo que realmente ha conseguido la mejoría. Si tienes síntomas como los que se han descrito en este capítulo, debes intentar descubrir la enfermedad que realmente los está provocando. La lectura de los demás capítulos del libro te servirá de ayuda. Y lo mismo puedo decir de los consejos que vienen a continuación. Mereces estar libre de enfermedades. Mereces recuperar tu vida. Comprender el síndrome premenstrual. Síntomas como depresión, diarrea, hinchazón, ansiedad, insomnio, migrañas y cambios en el estado de ánimo suelen achacarse al síndrome premenstrual. Pero esta acusación no es exacta. Estos síntomas, al igual que los supuestos síntomas de la menopausia, proceden en realidad de trastornos de salud subyacentes, tales como un sistema nervioso central demasiado sensible, un síndrome del intestino irritable, alergias alimentarias o toxicidad por metales pesados. Se ponen de manifiesto en este momento concreto del ciclo de la mujer porque la menstruación acapara el 80% de las reservas del organismo. En esas circunstancias, el 20% restante no es capaz de hacer frente a unos problemas de salud que normalmente mantiene a raya el sistema inmunitario. Es otro gran ejemplo de lo lejos que están todavía las comunidades médicas de entender la salud de las mujeres. En lugar de señalar al aparato reproductor como culpable del sufrimiento de las mujeres en ese momento del mes, deberían considerarlo un mensajero. Si sufres trastornos que siempre consideraste indicativos de un síndrome premenstrual, utiliza este libro para investigar lo que realmente puede estar provocando tus síntomas y trata la causa real. Es la llave que te permitirá tener un ciclo menstrual libre de estrés. Cómo tratar los síntomas asociados con el síndrome premenstrual, la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Los síntomas que se detallan en este capítulo y que suelen achacarse, falsamente, a la menopausia son tan amplios que pueden deberse a prácticamente cualquier problema de salud. Entre ellos están la fatiga adrenal, las alergias alimentarias, la carga vírica, la disfunción hepática y el hipotiroidismo. Un conjunto mucho más amplio que los problemas hormonales. Esta sección te muestra una serie de plantas, suplementos y comidas que puedes utilizar para combatir un amplio abanico de virus, bacterias, hongos y demás toxinas que probablemente incluyan aquellos que están provocando tus síntomas. Este apartado te ofrece también hierbas y suplementos para estabilizar tus hormonas y tu aparato reproductor, por si acaso consideras que necesitas ayuda en este aspecto. Y no olvides que la dieta puede desempeñar un papel muy importante en la minimización de los síntomas que hemos analizado en este capítulo. Encontrarás más información sobre cómo fortalecer tu cuerpo y superar las enfermedades, además de detalles sobre desintoxicación, en la cuarta parte, claves para alcanzar la curación. Alimentos curativos. Si lo que estás buscando son alimentos que estimulen el sistema inmunitario y fortalezcan el aparato reproductor, los mejores son los arándanos silvestres, el tahini, los aguacates, las alubias negras, los espárragos, las manzanas, las espinacas, las uvas negras y los pepinos. Te ayudarán aportándote antioxidantes, evitando los sofocos, proporcionándote nutrientes fundamentales para fortalecer los órganos vitales, reduciendo la inflamación y manteniendo el equilibrio hormonal. Hierbas y suplementos para tratar los síntomas generales. Hidrosol de plata, también conocido como plata coloidal, mata por contacto virus, bacterias y demás microbios, y refuerza el sistema inmunitario. Zinc. Mata los virus, estimula el sistema inmunitario y protege el sistema endocrino. Regaliz. Refuerza las glándulas suprarrenales y ayuda a equilibrar los niveles de cortisol y cortisona en el organismo. L-lisina. Entorpece la capacidad de las células víricas para moverse y reproducirse. Vitamina B12, como metilcobalamina o adenosilcobalamina. Fortalece el sistema nervioso central. Yodo naciente. Estabiliza y fortalece el tiroides y el resto del sistema endocrino. Ashwagandha. Fortalece las glándulas suprarrenales y equilibra la producción de cortisol. Extracto de jugo de cebada en polvo. Depura el hígado, favorece la digestión y promueve la alcalinidad. Hoja de olivo. Mata virus, bacterias y hongos. También favorece la circulación sanguínea. Monolaurina. Mata virus, bacterias y demás microbios perjudiciales. Espirulina. Aporta micronutrientes fundamentales para reforzar el sistema endocrino. Ginseng. Estimula las glándulas suprarrenales. Hierbas y suplementos para el aparato reproductor. Hoja de ortiga.
Reduce la inflamación del aparato reproductor. Ñame silvestre. Estabiliza los niveles de estrógenos y progesterona. Baya de Schisandra. Elimina el exceso de estrógeno del organismo. Baya de espino albar, majuela. Favorece los ovarios. Vitex, baya de sauzgatillo. Estabiliza el ciclo menstrual, si todavía estás menstruando. Flor de trébol rojo. Elimina las hormonas inútiles almacenadas en los órganos. Salvia. Protege el cuello del útero del crecimiento celular anormal. Ácido fólico. Estimula el útero. Complejo vitamínico B. Aporta vitaminas esenciales para el aparato reproductor. Vitamina D3. Estabiliza el aparato reproductor y el sistema inmunitario. Vitamina E. Favorece la circulación sanguínea y fortalece el sistema nervioso central. EPA y DA, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. Nutren los tejidos profundos de los órganos reproductores. Asegúrate de comprar una versión vegetal, no a base de pescado. Caso real. No más noches sin dormir. A los 48 años, Valerie comenzó a notar unos síntomas extraños. Para empezar, le costaba dormir toda la noche. Se despertaba a las 3 de la madrugada y se quedaba tumbada en la cama despierta hasta las 5:30 o las 6, cuando a veces conseguía echar otra cabezada. Además, empezó a experimentar palpitaciones cardíacas ocasionales, sofocos durante el día, sudores nocturnos y arranques de mal humor. De repente, se mostraba de lo más seca con su ayudante y sus colegas en la empresa de diseño interior en la que trabajaba, y un día oyó como su hija Molly, de 17 años, le decía por teléfono a su otra hija, la mayor, que estaba en la universidad: «Mamá se ha vuelto completamente insensible. Está siempre enfadada y te juro que no es por culpa mía». Ante esta situación, Valerie decidió acudir a su médico de familia, el Dr. Fitzgerald, que le hizo un reconocimiento muy completo con análisis de sangre incluido. Pero todos los resultados, incluido el de los niveles de hormonas tiroideas, fueron normales. El Dr. Fitzgerald le dijo que estaba convencido de que lo que Valerie estaba experimentando eran los síntomas de la perimenopausia. Pidió un análisis hormonal completo y los resultados mostraron leves desequilibrios en los niveles de DHA y testosterona, así como una disminución de progesterona y estrógeno. La idea de probar una terapia hormonal sustitutiva no convencía a Valerie. Recordó que, en los años 80, su madre había enfermado después de seguirla. En muy poco tiempo, envejeció 15 años. El Dr. Fitzgerald era consciente del historial de la THS y le aseguró que solo le iba a recetar una THSB elaborada en una farmacia que preparaba fórmulas magistrales. Valerie accedió a probarla y, durante 3 meses, tomó las hormonas bioidénticas sin observar ningún resultado positivo. Entonces el Dr. Fitzgerald ajustó la formulación y le recomendó tomarla otros 3 meses más. Aunque accedió a continuar con la THSB, Valerie decidió acudir a otro médico para obtener una segunda opinión. Este le aconsejó tomar medicación para el tiroides, aunque sus niveles de hormonas tiroideas estaban dentro de la normalidad. Valerie optó por probar durante 6 meses, pero, en cuanto empezó a tomar esta medicación, comenzó a mostrar síntomas de fatiga, depresión, confusión mental, más noches de insomnio y palpitaciones más frecuentes. En estas estaba cuando una amiga le recomendó que me llamara. Lo primero que surgió de la lectura fue que, efectivamente, Valerie tenía un problema de tiroides. Sin embargo, la medicación que estaba tomando no servía para este problema en concreto, porque se trataba de una dolencia vírica. Un virus era lo que le estaba provocando la fatiga y la confusión mental. Estaba sobrecargando el hígado y esa era la causa de las dificultades para dormir, de los sofocos y de los sudores nocturnos. Estaba agotando su sistema nervioso y esto, a su vez, influía sobre sus emociones. Además, el subproducto vírico presente en el torrente sanguíneo había creado una sustancia conocida como biopelícula, que había quedado atrapada en la válvula mitral y estaba provocando las palpitaciones cardíacas. Era un caso clásico de carga vírica confundida con perimenopausia. Ante esto, Valerie decidió dejar poco a poco la THSB y la medicación para el tiroides. También comenzó un poderoso régimen alimentario antiviral, que incluía eliminar los huevos y los productos lácteos, y tomó suplementos para corregir las deficiencias en minerales como zinc y yodo, muy importantes para su dolencia. Un mes después de realizar estos cambios, la salud de Valerie había mejorado un 80%. Al cabo de 3 meses, ya se sentía otra vez como antes. Como habíamos hecho frente a las causas subyacentes de los síntomas, la salud de Valerie se recuperó por sí sola. Es demasiado frecuente que los médicos no conozcan las causas básicas de las enfermedades y se vean arrastrados por la tendencia hormonal.
Valeria decidió ignorar los resultados de los análisis hormonales y regirse por cómo se sentía. Tanto su familia como ella se alegran de que lo hiciera.